Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y como cada semana es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Todos somos testigos de los impactos que tiene la alteración del clima en nuestro entorno. Ciudades cada vez más calientes, bosques sedientos y pueblos inundados son algunos de los síntomas, pero no debemos olvidar que la economía también sufre con cada décima más de temperatura y con cada milímetro menos de lluvia. Esto es especialmente preocupante en una región como América Latina, donde los países aún son muy dependientes de los combustibles fósiles, cuya quema es la que nos ha colocado en esta encrucijada. Salir de ella implica mirar la crisis desde una perspectiva económica y por esa razón hemos invitado hoy a Manuel Pulgar Vidal. Él es especialista en Derecho Ambiental. De 2011 a 2016 dirigió el Ministerio de Ambiente del Perú y actualmente es líder de la práctica global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza. Manuel Pulgar nos guiará por los principales retos de nuestra región frente al cambio climático y nos ayudará a entender por qué debemos cambiar el rumbo hacia una economía acorde con esta realidad. Acompáñenme a conversar con él después de un breve recorrido, como ya es costumbre, por lo más relevante sobre el clima en el planeta. Las altas temperaturas de la última primavera devastaron los cultivos de mango, la fruta más apreciada de la India. Según lo reportado por The New York Times, el calor abrasador se adelantó y el país asiático vivió el mes de marzo más caluroso en los 122 años de los que se tiene registro. Los 33 grados Celsius promedio de temperatura arrasaron con las cosechas, dañando a miles de pequeños productores y millones de consumidores. En una de las granjas afectadas, prácticamente ninguno de los árboles de mango dio frutos, mientras que en un año normal habrían colectado 11 toneladas. Lo sucedido es un claro ejemplo del reto que encara la India para garantizar la seguridad alimentaria a su población de 1.400 millones de personas en un contexto de calentamiento global. Yellowstone, uno de los parques nacionales más emblemáticos de Estados Unidos, cerró sus puertas al público a mediados de junio de este año debido a las intensas lluvias y los deslaves. Las inundaciones cambiaron el curso de los ríos, arrancaron puentes, atravesaron casas y forzaron la evacuación de miles de visitantes. Científicos advirtieron que es difícil asociar este evento directamente con el cambio climático, pero también señalaron que lo sucedido en Yellowstone constituye una alarma de la destrucción que podrían enfrentar los 423 parques nacionales estadounidenses con el incremento de temperaturas, deshielo de glaciares, incendios forestales y aumento del nivel del mar son solo algunas de las amenazas. Cuando hablamos de cambio climático, abundan las malas noticias, pero también hay razones para mantener la esperanza. Por ejemplo, el investigador Seke Hausfarer ha destacado que hace una década el mundo parecía dirigirse inminentemente a un futuro con un calentamiento de 4 o 5 grados Celsius antes de fin de siglo. Sin embargo, gracias a la acción climática, es posible que para esa misma fecha hayamos limitado la alteración del clima a 2.7 grados más de temperatura. Asimismo, existe evidencia de que si todos los países cumplen con sus compromisos sentados en el Acuerdo de París, la Tierra podría calentarse solo 2 grados Celsius o menos. Este no es un argumento para bajar la guardia, sino para demostrar que la voluntad y participación hacen la diferencia. Latinoamérica es un concepto que se refiere a cierto conjunto de países ubicados en el continente americano. Su delimitación puede variar, ya que existen diferentes criterios para la conformación del grupo y es común asociarlo a la región del Caribe. En este sentido, abarca más de 40 países y territorios, repartidos en más de 20 millones de kilómetros cuadrados donde habitan 640 millones de personas. Por su amplio caudal de riquezas naturales, América Latina y el Caribe se distingue como el entorno de mayor diversidad biológica del planeta. Alberga casi la mitad de los bosques tropicales del mundo.
el 23% de las áreas forestadas del mundo, más del 30% de toda el agua dulce disponible y aproximadamente 40% del total de recursos hídricos renovables del planeta. En cuanto a su economía, si se asume como conjunto, se le considera la tercera más grande y potente a nivel global, con un Producto Interno Bruto de 4.8 billones de dólares. Este valor depende, en gran medida, de dos sectores. Por un lado, el de los combustibles fósiles, ya que América Latina y el Caribe posee la quinta parte de las reservas mundiales de petróleo. Por otro lado, está el sector turismo, pues la región comprende singulares atractivos naturales y culturales, que son apreciados a nivel mundial. No obstante, América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos del cambio climático serán más intensos. Hablamos de olas de calor, disminución del rendimiento de los cultivos, incendios forestales, agotamiento de los arrecifes de coral y eventos extremos del nivel del mar. Los informes científicos son contundentes al asegurar que poner límites al calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, según lo dictaminado en el Acuerdo de París, es vital para reducir los riesgos en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo de manera sostenible. En respuesta a la evidencia, la Organización Meteorológica Mundial ha enfatizado que América Latina y el Caribe enfrenta y seguirá enfrentando graves crisis socioeconómicas debido a los eventos hidrometeorológicos extremos. En los últimos tiempos, esto se ha visto agravado por los impactos de la pandemia de COVID-19. La recuperación posterior al COVID-19 será un gran desafío y para asegurarla es fundamental continuar impulsando el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, que señala la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Raíces lingüísticas comunes, diversidad cultural y riqueza biológica son parte de los rasgos que unen a América Latina. Sin embargo, en un contexto de cambio climático, nuestra identidad regional está definida por otros puntos de encuentro y desencuentro. Manuel Pulgar destaca a continuación 4 de ellos, empezando por la falta de respuesta como bloque. A ver, hay muchas maneras de ver a América Latina y su vinculación con el debate climático. Una primera mirada, probablemente la más triste, es que América Latina ha sido por muchos años incapaz de tener una voz única, una voz coordinada de la región para enfrentar la crisis climática y para influir activamente en el proceso de negociación climática. Por razones que no vale la pena ahora incidir en, América Latina está fuertemente dividida en 3 grandes bloques y esta división se ve lamentablemente en el debate climático. Y esta divergencia se ha mantenido pese a nuestra vulnerabilidad compartida. América Latina es altamente vulnerable al cambio climático y el reciente reporte del Grupo de Trabajo 2, el análisis sexto del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, nos establece situaciones, por ejemplo, de sabanización de bosque en la zona de Brasil, pérdida del recurso agua, situaciones de riesgo por informalidad en nuestras economías, y todos esos son procesos comunes en América Latina y los vemos y son evidentes de manera continua. El tercer elemento al que apunta Manuel Pulgar es la poca capacidad de los países latinoamericanos para darse cuenta de que el debate climático es un debate económico. Y que por lo tanto nuestra inacción nos va a llevar a una pérdida, como lo dijo CEPAL, estructural en nuestro PBI, porque la nueva economía del mundo, que es fuertemente climática, está avanzando y América Latina está yendo muy lento en ese proceso. Pues la región sigue atada a la trampa de los combustibles fósiles. América Latina tiene muchas fuentes de hidrocarburos, en algunos casos petróleo, en otros casos gas natural, y esta abundancia del recurso, que sabemos que es relativa, nos impide mirar las alternativas frente a energías renovables no convencionales o el hidrógeno verde, que es una fuente energética fundamental para el planeta del futuro cercano, diría yo, Iván. Entonces, esas son 4 formas de mirar a América Latina en el debate climático que creo que nos lleva a pensar que estamos muy, muy por detrás de donde deberíamos estar.
La inacción en estos 4 ejes tiene consecuencias y costos previsibles, así lo explica Manuel Pulgar. Primero es el costo de no atender nuestras condiciones de vulnerabilidad. Y cuando a veces pensamos en la vulnerabilidad, solemos pensar que solamente tiene que ver con ecosistemas, y eso no es correcto. Obviamente los ecosistemas se ven afectados. Los glaciares retroceden, el nivel del mar aumenta, los bosques se sabanizan, se presentan nuevos vectores de enfermedades por los cambios de temperatura, entre otros. Pero lo que nos olvidamos muchas veces es que la vulnerabilidad es también una vulnerabilidad económica. Los impactos producidos por el cambio climático afectarán a las generaciones presentes y, con mucha mayor intensidad, a las futuras, con impactos desproporcionados a países con ingresos bajos y a grupos sociales con menores recursos. Y es que nuestra principal fortaleza es, al mismo tiempo, la más susceptible al cambio climático. Muchos de los países de la región dependen fuertemente del comportamiento de esos ecosistemas. Ejemplos, si tenemos un país cuya pesquería depende de corrientes frías, obviamente el incremento de la temperatura superficial del mar te va a generar una pérdida del recurso y obviamente una situación de pérdida económica para aquellos que se dedican a esta actividad. Si tenemos en cambio que el problema es un problema de escasez hídrica, ahí tienes un problema serio con la agricultura. Si el tema tiene que ver más bien con un retroceso de la cobertura boscosa, pierdes los recursos de la biodiversidad, que pueden ser tu fuente alimenticia, porque la biodiversidad se destina no solo a alimentos, se destina a medicamentos, se destina a cosmética y tiene muchos otros destinos. Entonces, toda esa parte de la vulnerabilidad económica es una parte que no solemos atender. Pero hay otra posibilidad de pérdida económica en la que poco reparamos. El cambio climático está generando un cambio transformacional ya visible, pero a su vez que algunas regiones del mundo como Europa, que uno podría decir que hoy día lideran el proceso climático, estén tomando decisiones económicas. Durante la pandemia, casi al inicio de la pandemia, Europa aprobó lo que se llama este Acuerdo Verde, el Green Deal, con muchos recursos para que incluso la recuperación post-pandemia sea una recuperación verde. Pero también está discutiendo lo que se llama políticas de ajuste de carbono en frontera, porque Europa quiere ser de bajas emisiones, por lo tanto no quiere recibir productos que han sido manufacturados con altos volúmenes de carbono. Entonces, si América Latina va a seguir enviando productos con alto contenido de carbono, van a sufrir un cargo cuando intenten ingresar a un país europeo. Estos tan solo son dos ejemplos de lo que significa no atender tu responsabilidad climática de manera tal que te pongas a tono con lo que es la tendencia global de las nuevas decisiones que están tomando los líderes del mundo. Hemos pasado de una política global de análisis de riesgos a una política en donde, en cambio, a través de políticas de precio al carbono, a través de la participación de los ministros de finanzas en decisiones climáticas económicas, está cambiando la manera de desarrollar nuestras economías y América Latina no se está fijando en esta tendencia. Y perdón, no quiero olvidar por otro lado que hay muy poco involucramiento del sector privado y un muy bajo involucramiento de los gobiernos subnacionales en. Son riesgos a los que hay que sumar, además, el poco involucramiento del sector privado y de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales juegan, los municipios, regiones, provincias, estados, sea como se llamen en los distintos países, empiezan a jugar en el mundo ya un rol trascendental que no se está dando en los países de América Latina. Y ahí hay algo que tenemos que fuertemente activar. Tarde o temprano, América Latina tendrá que hacer 4 grandes transiciones. La transición de la industria hacia procesos de economía circular, la transición de la infraestructura rumbo a modelos más resilientes, la transición para un uso sostenible de la tierra y la que más resuena, la transición energética. ¿Qué factores serán los que detonen o aceleren dichos cambios? Manuel Pulgar nos responde. Hay un conjunto de otros actores que van a determinar la tendencia, entre ellos el financiamiento. Pongamos un ejemplo.
Sabemos que el mundo quiere salir ya en el corto plazo del carbón como fuente de energía. Y sabemos que la banca multilateral, la banca de desarrollo e incluso la banca comercial empieza a tomar decisiones para no poner un cobre más en el financiamiento de plantas que quemen carbón. Eso significa la ausencia de financiamiento te va a llevar a una tendencia a que esto se retire del mercado. Pero esto va a ocurrir también con los otros combustibles fósiles de manera gradual. Probablemente primero sean los combustibles más pesados y de más altas emisiones y un poco más tarde el gas natural. Mira tú, Iván, el debate que ha habido en Europa con ocasión de la discusión de la taxonomía sobre si gas natural debe ser considerada una inversión sostenible o no, porque justamente lo que se discute es cómo consideramos sostenible algo de lo que inevitablemente vamos a salir. Entonces, esa es la primera tendencia. Otra tendencia pautada por el mercado es precisamente el abandono de los combustibles fósiles. Al respecto, la Agencia Internacional de la Energía asegura que para el año 2050 el 95% de esta provendrá de fuentes renovables. Sabemos que ahora estamos en una situación difícil. El día de hoy, en especial debido a la guerra en Ucrania, los precios de los combustibles fósiles han incrementado significativamente, pero incluso el concepto de seguridad energética se está viendo en cuestión. Porque, para empezar, en Europa, la fuente de gas natural traída desde Rusia a los países europeos se está cortando y ahora hay una necesidad de buscar otras fuentes alternativas para cubrir las necesidades energéticas de hoy. Algunos podrían pensar que con eso el debate climático se acabó. No, porque en la medida que se mantenga la visión de largo plazo, la medida al 2050, ¿qué quiero ser el 2050? Es que podremos superar todas estas dificultades que pueden ser políticas, geopolíticas, económicas o de otra naturaleza. Muy pocos países de América Latina han preparado su visión al 2050. No sabemos cómo quieren encaminar estas transiciones. Por eso decía al inicio de esta entrevista que estamos atrapados en la trampa del gas natural o de los combustibles fósiles, porque no solamente es gas natural. Entonces hay una transición energética que no se está viendo. Los países con menos fuentes energéticas, como Chile, sí la ven. Por eso es el primer país que ha determinado tener una planta de hidrógeno verde. Creo que ya pusieron una primera piedra, porque saben no solo que es la energía del futuro, sino que además reemplazará la ausencia de fuentes energéticas que ellos mismos tienen. La tarea pendiente para América Latina es definir bajo qué términos quiere hacer todas sus transiciones, y un concepto que puede ser de utilidad a la región es precisamente el de justicia climática. Y hay algunos ejemplos interesantes a nivel global. La sentencia de la Corte holandesa contra la empresa de petróleo Shell, la sentencia o resolución de la Corte alemana contra la poca ambición de la contribución nacional del gobierno alemán, que los tuvo que llevar a un incremento. En América Latina, el derecho a un ambiente sano, discusión que se ha dado desde finales de los 70, fue fundamentalmente reconocido como derecho fundamental de la persona gracias a las Cortes. No fueron las leyes, fueron los tribunales los que fueron en muchos países capaces de decir que este derecho a un ambiente sano era un derecho fundamental. Entonces estamos viendo una recuperación de un rol de justicia que ya habíamos tenido en América Latina y que creo que empezará a filtrarse en nuestras cortes una mirada a lo climático como elemento central para enfrentar la crisis. Pero no podemos dejarle todo el trabajo a los tribunales, pues el cambio también depende de la buena voluntad. No necesariamente algo vinculante genera más o menos exigibilidad que algo no vinculante. Tenemos un ejemplo muy claro, el año 92, cuando se emitió la Declaración de Río y se incorporaron un conjunto de principios como el precautorio, el principio de prevención, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, incluso el concepto de desarrollo sostenible. Esta fue tan solo una declaración. Y sin embargo vemos que gran parte de esos principios e incluso derechos han sido constitucionalizados por gran parte de los países. Mira, un instrumento no vinculante pudo llevar a una constitucionalización de los derechos o por lo menos la emisión de legislación al más alto nivel. Y era un instrumento no vinculante. El Acuerdo de París, que constituye el tratado internacional más importante para hacer frente al cambio climático, tiene un poco de ambos mundos, tal como lo explica Manuel Pulgar. Es un acuerdo que efectivamente ha impulsado como primera medida la voluntariedad, al punto que debes recordar que el 2013, cuando se crea esta figura de las contribuciones nacionales, se le da
un carácter voluntario. La primera vez que los países ponen sobre la mesa una contribución nacional, ni siquiera se había establecido una métrica. ¿Pero por qué se hizo así? Porque se quería regenerar la confianza en los países para traer todos a la mesa y ver que todos juntos podíamos empujar el carro hacia la misma dirección. Sin embargo, el principio del Acuerdo de París, y por eso el libro de reglas es tan importante y su desarrollo gradual, es que cada vez más estos instrumentos se vuelvan exigibles. Una dirección que al final del día, nos guste o no, estará determinada por la economía. Llega un momento en que la economía entra a jugar un rol tal que se convierte en más valioso que el propio instrumento. Yo por eso siempre digo, y a veces es difícil que me entiendan, porque yo he sido una de las personas que más ha impulsado, presionado para contar con un acuerdo. Pero yo a veces a los actores económicos les digo, si quieren, olvídense del acuerdo. Pero dense cuenta que si ustedes no establecen una responsabilidad climática, no es el acuerdo el que los va a sancionar, los va a sancionar la economía. Y la economía te puede sancionar bastante drásticamente, te puede establecer un conjunto de cargas que nunca te habías imaginado. Si eres un actor económico del sector privado, puede ser que tu futuro como empresa se ponga en cuestión si no eres capaz de entender este debate climático y asumir tu propia responsabilidad. Hemos llegado al final de este reporte climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión. Muchas gracias.